Bien, buenos días a todos y bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación y de compartir con ustedes que finalmente, como bien decía la profesora, son uno de esos sectores en los cuales los venezolanos que estamos entrando en la Venezuela posrentista, esperamos que sea una de las fuentes más importantes de divisa y que no la fuente más importante de divisa pase a ser las remesas, que eso es propio de los países muy pobres, pues, ¿no? Con esa nota, pues, de que uno le está hablando al futuro, que son ustedes, y no al pasado, que fue el petróleo, y no a la condenación de nuestra pobreza, que son las remesas, vamos a hablar entonces un poquito de cómo vive el venezolano la hiperinflación. Bueno, lo primero que habría que decir es que hay unos promedios que dan cuenta de cómo se vive esa hiperinflación, pero esos promedios esconden verdades. Si usted ve, por ejemplo, sencillamente la evolución de la pobreza por ingreso en Venezuela, y tiene una larga serie de eso, yo no me voy a detener demasiado en este asunto, pero la hiperinflación lo primero que hace, al menos desde el punto de vista de los indicadores sociales, es que destruye algunos de esos indicadores y los hace inservibles para estudiar o para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces eso que antes se le hacía seguimiento y que además este gobierno en ese periodo donde usted ve que la curva cae desde el 2004 hasta el 2008, después se estabiliza, ¿verdad? Entonces todos los días salía el director del INE casi diciendo cuánto se había reducido la pobreza de ingresos, pues cuando en procesos hiperinflacionarios ya todo el mundo es pobre. Entonces, desde el punto de vista del ingreso, ya ese indicador no dice absolutamente nada. La INCOBI de alguna manera lo ha mantenido, por supuesto con otros indicadores, pero uno de los rasgos es que esos promedios de pobreza y de pobreza además referida al ingreso, pues deja de decirnos, porque la primera constatación es que en hiperinflación todo el mundo pierde. No hay un solo ganador de la hiperinflación. Hay quienes se pueden defender mejor de la hiperinflación, hay quienes evidentemente no se pueden defender y son las grandes víctimas, pero lo que sí es cierto es que nadie se beneficia de la hiperinflación. Por eso es que todos los países que han vivido procesos hiperinflacionarios quedan marcados para siempre. Y esto es una cosa importante a tener en cuenta. Cuando pasemos esto, porque evidentemente esto lo vamos a pasar, y lo vamos a pasar no porque seamos optimistas o porque tenemos fe o cosas de esas, sino sencillamente porque todos los países o en todas las realidades donde se han vivido procesos hiperinflacionarios, eso ha mutado a otras cosas. Unas cosas mejores, unas cosas peores. En el caso de América Latina, por supuesto, todos los procesos hiperinflacionarios terminaron, digamos, en unos relanzamientos, tanto económicos como políticos, de sus realidades, y yo creo que al menos en el marco de nuestra región nosotros no vamos a ser la excepción. Pero cuando les digo que queda marcado para siempre, es que después que se pasan procesos hiperinflacionarios, al menos en el contexto de América Latina, ya digamos que la moneda nacional deja de ser el referente, y el referente pasa a ser la libre convertibilidad. Usted va a los países, desde, para mencionar dos nada más, el caso de Bolivia y el caso de Perú, y usted ve que en esos dos países la única forma de que sus economías funcionen y crezcan es que hay una absoluta libre convertibilidad, que usted la puede vivir quizás como turista en un cajero. Pues usted mete una tarjeta internacional en un cajero en Bolivia, de un centro comercial o del Perú, y lo primero que le pregunta es si usted quiere bolivianos, si quiere dólares, o si usted quiere soles o quiere dólares. Bueno, eso va a ocurrir en Venezuela, a mí no me cabe la menor duda, pero también es cierto que eso cambia las reglas del juego, y porque las sociedades quedan absolutamente marcadas por los procesos hiperinflacionarios. En Venezuela, por ejemplo, 6 de cada 10 venezolanos sabe cuál es el origen de la hiperinflación. Por supuesto no tomó clases con la profesora Levin, pero más o menos sí sabe que el responsable de eso es el gobierno. 4 de cada 10 venezolanos tienen una idea un poco, en algunos casos retorcidas, en otros casos no muy clara, de cuál es el origen. Pero lo que sí es cierto es que cuando ocurre el cambio de gobierno, cuando ocurre el cambio de las políticas, 100% termina entendiendo cuál fue la causa. Y la causa fueron las políticas públicas de los gobiernos que llevaron a esas desgracias. Entonces, digamos que 60% es suficiente, ¿verdad?, para producir los cambios, en la medida en que
en que se den ciertas condiciones, y el otro 40% lo aprende a posteriori, pues. Por eso es que los países, por lo menos en el marco de la región, de nuestra región, que pasan por esos procesos hiperinflacionarios, les va a ser muy difícil que regresen otra vez a eso, porque hay un aprendizaje social, hay una pedagogía social que inmuniza de alguna manera. Esto lo digo casi que para tratar de indicar cuál es la buena noticia que puede haber detrás de un proceso hiperinflacionario, porque evidentemente todos son malas noticias mientras eso se está viviendo. Ya la profesora le mostró cifras de hiperinflación. Yo simplemente lo que le quería mostrar, estas son las cifras de lo más oficial que tenemos, que es las cifras que levanta la Asamblea Nacional. Y aquí lo que me interesa, ya la profesora habló en detalle sobre esto, lo que me interesa es que las cifras de situación social que tenemos a través del ENCOVI, de las encuestas de situación social de las universidades, fíjense que es de agosto del 2017, cuando la inflación mensual era de 33.8%. Como bien decía la profesora, el inicio de la hiperinflación es en noviembre del 2017, cuando ya cumplimos con todos, digamos, los indicadores para entonces oficialmente entrar en hiperinflación. Pero imagínense más o menos cuál sería la situación social si ya lo que la gráfica anterior era de agosto del 2017 con un 33.8% de inflación mensual, cuando en este mayo 2018 tenemos una inflación, según la Asamblea Nacional, de 110% de inflación mensual, lo que anualizada va a casi 790.000 la inflación anualizada. Entonces, eso lo que le indica es que ya el panorama social, que era bastante grave, que reflejábamos en agosto del año pasado, pues por supuesto en la actualidad debe ser todavía mayor. Pero como les decía, los promedios engañan. Y yo lo que voy a tratar de hacer de aquí en adelante, estoy exactamente en la mitad de mi presentación, en los próximos 7 minutos, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles cómo vive el venezolano este proceso hiperinflacionario y cómo no es posible de poderlo ver de manera como un promedio, sino que hay que verlo tratando de identificar cuáles son las distintas Venezuelas que tenemos aquí delante. Una primera aproximación a las distintas Venezuelas es, por supuesto, geográfico, es la división político-territorial. No suele ser muy buena, ¿verdad?, porque las dinámicas económicas y sociales no corresponden exactamente con cómo se distribuye o cómo se delimita el territorio desde el punto de vista político-territorial, pero bueno, tengamos esa primera aproximación. ¿Qué tienen ustedes allí? Ahí lo que tenemos es, según una estimación con la ENCOVI 2016, de los niveles de pobreza a nivel municipal. Ahí tenemos los 300 y tantos municipios del país. Cuanto más oscuro, más pobreza hay en ese municipio; cuanto más claro, menos pobreza hay. Fíjense que los focos, ¿verdad?, de municipios más blancos, ¿verdad?, y menos azul oscuro, corresponden exactamente donde están ubicadas las principales ciudades del país, que están marcadas con esas flechitas amarillas. ¿Y eso qué es lo que dice? Bueno, lo primero que dice es que, bueno, hay una primera Venezuela que es urbana de las 7 principales ciudades, y hay otra Venezuela que es semiurbana, ¿verdad?, y otra que es, por supuesto, rural, y donde las dinámicas sociales y las dinámicas de consumo y las dinámicas de la calidad de vida son enteramente distintas. Eso es lo primero que nos está diciendo ese mapa. En esas 7 principales ciudades vive aproximadamente el 47% de los venezolanos. Solamente el 47% de los venezolanos viven en esas principales ciudades, donde son municipios que están más claros. El 53% restante vive en un inmenso rosario de centros poblados, ¿verdad?, que algunos de ellos, por estar cercanos a estos municipios más urbanos, tienen unas oportunidades mayores. Pero lo primero, entonces, la primera aproximación es que hay una Venezuela urbana de estas 7 principales ciudades, y hay una gran Venezuela que no son 2 conchas de ajo, son 53% de los venezolanos que viven en un rosario de centros poblados, donde las oportunidades son más difíciles, y por lo tanto la oportunidad de defenderse, de tener cómo defenderse de la hiperinflación, va a ser más difícil todavía. Algunos indicadores sobre cuántas Venezuelas hay allí, o podemos identificar. Ahí tienen 4 barras
La primera barra es la Gran Caracas, la segunda barra son las principales ciudades que no forman parte de la Gran Caracas: Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Guayana, Puerto La Cruz, Barcelona, San Cristóbal. Después tenemos las ciudades que llamaríamos medianas o intermedias, que básicamente son capitales de estado o ciudades que son importantes, qué sé yo, Cabimas, por ejemplo, o Mérida, o Monagas, o Maturín, en el estado Monagas. Y después tenemos la última barra, que son los centros poblados pequeños o las comunidades dispersas. Las barras azules lo que le está indicando es, la más azul es el 20% más rico del país en donde se ubica, ¿sí? Y las rojas es el 20% más pobre. Bueno, usted ve perfectamente que hay una correlación entre el tamaño del centro poblado y la cantidad de población que se concentra en los quintiles de ingresos. Cuando los vemos por pobreza también le da exactamente igual. ¿Dónde hay menos pobres? En Caracas. 88% de los que viven en Caracas no serían pobres desde el punto de vista de variables estructurales, no de ingresos, que como ya vimos en la lámina anterior o en algunas láminas anteriores, desde el punto de vista del ingreso en hiperinflación todo el mundo es pobre. Y donde hay menos o donde hay más pobreza, evidentemente en las zonas más rurales. Otro indicador que va a ser importante para este tema de defenderse de la inflación tiene que ver con el tema de la emigración, lo que algunos han llamado la diáspora. Del total de venezolanos que se han ido en los últimos 5 años, que eso fue la última en COVID, calculó que aproximadamente 1.600.000 y tantos mil, casi 700.000 venezolanos han migrado en los últimos años. De ellos, ¿verdad? Porque no es verdad esa cifra de 4 millones, de repente vamos a llegar, por desgracia, pero por ahora no es verdad esa cifra de 4 millones de venezolanos en el exterior, o por lo menos ninguna cosa seria que yo haya visto indica ese número. Más bien todas las cifras, inclusive Naciones Unidas, con algunos indicadores que tiene, nos ubican allí, pues más o menos 1.600.000, 1.700.000. Bueno, de ese 1.600.000, 1.700.000, 75% pertenecen a hogares o pertenecían a hogares que no estaban en condición de pobreza, y la gran mayoría de ellos evidentemente estaban ubicados en las principales ciudades del país y específicamente en Caracas. Lo que también es cierto es que, por supuesto, 22% de esa migración era población que estaba en situación de pobreza o de pobreza extrema, y por eso es que esas cifras, esas barras anaranjadas, empiezan a ser un poquito más grandes cuando nos enfocamos en ciudades medianas o en ciudades pequeñas. Rápidamente esto nos evoca que habrían como 4 Venezuelas: una Venezuela urbana moderna, ¿verdad? Una Venezuela urbana pero pobre, una Venezuela semiurbana pobre y una Venezuela rural que evidentemente está en pobreza extrema. ¿Cuáles son las dinámicas que hemos podido identificar en esas Venezuelas para defenderse de la hiperinflación? Bueno, la Venezuela moderna, ¿verdad?, que con los conceptos que he estado manejando, que básicamente tiene que ver con condiciones materiales de vida de los hogares y lugar donde ese hogar se ubica en tamaño de centro poblado, habría una Venezuela urbana moderna que es de aproximadamente 34.2% de los hogares, y de ese 34.2% podría dividirse en dos, en una élite social, ¿verdad? Esa élite social serían un 8.7% de los hogares del país, donde la forma como ellos se defienden de la hiperinflación, ¿verdad?, no es que son ganadores de la hiperinflación, porque aquí nadie gana, es en primer lugar con la posibilidad que ellos tienen de trasladar a sus clientes, ¿verdad?, si son profesionales de libre ejercicio profesional, si son directores de empresa, lo que sea, y le trasladan una parte nada más, porque si usted traslada completamente toda la inflación a sus precios, pues sencillamente no vende nada, pues, ¿no? Y nadie le contrata absolutamente nada. Entonces usted no puede trasladar, por eso que nadie gana con la hiperinflación. Pero, por supuesto, puede trasladarle al menos parte de la hiperinflación a sus clientes. Lo segundo, evidentemente, son sectores, ese 8.7% de hogares, sus activos son personas que tienen una remuneración en divisas, al menos una parte, si no toda, su remuneración es en divisa, por lo menos una parte. Y cada vez más, ¿verdad?, todas las políticas de retención, de talento, etcétera, tiene ese componente. Es un componente que su nivel de formalidad
es evidente muy bajo, pero ciertamente ahí hay unas compensaciones. El tema de las remesas para esta élite social opera fundamentalmente para personas de la tercera edad. Eso también ha sido característico en la región, en América Latina. Normalmente los activos que quedan en el país son unos activos que si usted los vende, pues los regala, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen los hogares que emigran es que los que se quedan, ¿verdad?, se quedan cuidando esos haberes, esos bienes durables, se quedan cuidando la casa, se quedan cuidando los vehículos, las propiedades, y normalmente tiende a ser personas de la tercera edad. Y esas personas de la tercera edad, pues entonces son los que reciben algún tipo de remesa. Entonces aquí la remesa pasa a ser importante, pero es básicamente cuando estamos en ese caso. Pero bueno, ese es el 8.7 de ese 34.2. Habría un sector medio calificado, que sería más o menos casi una cuarta parte del país, ¿verdad?, que es 25.5. Estos sectores ya no tienen menos posibilidad de defenderse de la hiperinflación. Hay unos cambios muy importantes en sus hábitos de consumo, podríamos describirlos, pero eso sería muy largo. En estos hogares existe la posibilidad de la compensación de remesas del hijo que se fue a Colombia o el hijo que está en tránsito hacia el Perú y que pasa $50, $60, $100, los que están más insertados. Evidentemente este es el sector que recibe con más frecuencia, y cuando digo más frecuencia es una vez al mes, una vez cada 2 meses, subsidios gubernamentales, fundamentalmente la fulana caja CLAPS, ¿verdad? Y lo más característico es que no solamente han ocurrido cambios importantes en los hábitos de consumo, sino además una reducción del consumo, donde hay algunos hábitos que sencillamente desaparecieron, ¿okay? Después estaría la Venezuela pobre, urbana, que eso es 40.2% de la población, y hay que distinguir entre los pobres urbanos que viven en las principales ciudades de los pobres urbanos que viven en las ciudades intermedias. Los pobres urbanos que viven en las ciudades principales, pues evidentemente también tienen una reducción severa del consumo, ya no es importante sino que es severa. Hay alguna posibilidad en más o menos un 15% de ellos nada más de recibir algún tipo de remesa, evidentemente inferior, pero muy poca. Allí existe la posibilidad de diversificar las fuentes de ingresos, y entonces allí los hogares tratan de incrementar sus ingresos por cualquier vía, y hay un poco más de oportunidades por los lugares donde viven, y también son sectores que pueden recibir subsidios gubernamentales, otra vez las cajas CLAP, quizás no con tanta frecuencia como en el caso de los sectores medios calificados, porque si algo es característico de la política social de este gobierno es que es profundamente regresivo, o sea, tiende a darle más a los sectores que tienen más capacidad de capturar esos subsidios que los sectores que tienen más dificultades por su posicionamiento social. Después tendríamos de ese 40, lo dividimos entre 25 y 15 de las ciudades intermedias, pues ahí básicamente lo más importante es que en las ciudades intermedias hay menos posibilidades de diversificar las fuentes de ingresos. Entonces la posibilidad de los tigres es menor, pues no, la posibilidad de matar tigres es menor todavía. Después estaría, bueno, ya la Venezuela, que ciertamente es rural, una semiurbana pobre, que básicamente es una población que alterna la remuneración con la autoproducción. Entonces es en esta Venezuela, en ese 19.2%, donde la autoproducción puede, no es que comen de maravilla, porque esa suerte así como del conuco y esa figura idílica del campesinado, eso por supuesto que no es así, pero hay algún acceso a autoconsumo, pero eso es casi ya a nivel de sobrevivencia. Y por supuesto tenemos una Venezuela rural de población dispersa, que más o menos es un 6% de la población, donde evidentemente allí lo que existe es la sobrevivencia, las remuneraciones son muy pocas y casi que eventuales, y las ayudas intrafamiliares tienden a ser muy importantes. Lo que estoy tratando de mostrarles, y con esto termino, es fundamentalmente que estos procesos hiperinflacionarios, si bien lo único que tienen en común es que todos son grandes perdedores, la hiperinflación también genera
y sobre todo como la estamos viviendo en Venezuela, genera unos procesos de desigualdad social muy grandes. En ENCOVI hemos estado midiendo los niveles de desigualdad y de verdad que nos están dando unas cifras tan pero tan altas que queremos estar absolutamente seguros de que estamos calculando bien antes de darles a conocer. Pero están dando unos niveles de desigualdad social que podríamos ser con toda seguridad el segundo país más desigual de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Luis Pedro España.